Así que vamos a comenzar la mesa y para empezar pues les voy a lanzar una pregunta a todos los ponentes. Vamos a empezar por Raquel. Vamos a ver, ¿qué problemas y qué oportunidades ofrece este plan europeo que nos ha contado Diego Canga para las empresas de la distribución? Para tu empresa en concreto también, si quieres aportarlo, y si estáis preparados para abordar el reto que supone este plan. Bueno, nosotros estamos muy ilusionados porque haya un plan tan ambicioso y creemos realmente que se debe de empujar desde las instituciones y que luego eso vaya calando en el resto de la cadena. Se debe empujar porque haya más producto y que haya producto de calidad, que esté bien organizado y bien gestionado. Nosotros, la cadena, o sea, la distribución está preparada, pero sí que vemos un poco de distintos escenarios entre lo que estamos hablando aquí y lo que se quiere impulsar, que es este objetivo tan ambicioso, y lo que luego nos están pidiendo los clientes. Hay una dicotomía y tenemos que conseguir, yo creo que la clave de todo es conseguir que eso vaya calando y que al final el consumidor español sepa lo que es cómo identificar el logo ecológico, que me ha parecido bastante flagrante, que estemos por debajo de la media europea cuando somos netos productores. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que el consumidor aprecie lo que es el producto ecológico, lo entienda, lo distinga y esté dispuesto pues, a pagar este sobrecoste que por ahora existe? Yo creo que ahí está la clave. Nosotros como distribuidores, y que tenemos el contacto privilegiado con el consumidor, debemos de ser los canalizadores de estos mensajes, pero bueno, estamos preparados y ojalá que el mercado empiece a estarlo también para poder seguir este reto. Álvaro. Bien, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Quicomes, a Agrobank, a Ecovalia y a Carrefour por la organización de esta jornada. Como se ha dicho ya, pues efectivamente muy oportuna en el tiempo el tratar este asunto de alimentos, producción y consumo de alimentos ecológicos, ¿no? ¿Estamos preparados? Bueno, yo diría primero que somos una cooperativa, tengo que decir como introducción, de cooperativa. Voy a quitarme esto, quizás se vocaliza mejor y se me entiende mejor. ¿Cómo está el tema ecológico en el sector del aceite de oliva y qué estamos haciendo nosotros? Lo primero es que tenemos puesto, y lo digo de verdad, no lo quiero decir como tema marketingiano, sino que en el centro de nuestro pensamiento al consumidor, al cliente, ¿no? Y desde hace años, pues venimos detectando que efectivamente hay una sensibilidad que se ha impulsado especialmente en el último año con la dichosa pandemia, ¿no? Nosotros somos una empresa del sector de aceite de oliva que somos la primera que está certificada en una responsabilidad social corporativa, ¿eh? Y la parte medioambiental es una parte muy importante de esta responsabilidad, ¿no? Nosotros desde hace 6 años venimos produciendo aceite ecológico y desde hace 10 ya estábamos trabajando porque se pudiera llevar a cabo la producción del aceite ecológico. Hemos hecho además estos esfuerzos porque no solamente es el comercio nacional, sino el comercio internacional. Se ha dicho por Raquel que efectivamente una cosa es lo que todo el mundo parece que ve en televisión, los documentales más interesantes, y nadie está viendo los canales de televisión de no sé qué, de la página amarilla y tal, ¿no? Bueno, pues la estadística de esto de la pregunta ocurre también que si preguntamos de manera espontánea nos dirán que todos quieren producto ecológico, pero después cuando llegan frente al lineal, pues la realidad es muy diferente, ¿no? Nosotros, a pesar de esta realidad de hoy, estamos trabajando por ello porque creemos que el futuro va por ahí. El consumo de aceite de oliva, la salud, productos que sean muy respetuosos, quién lo produce, quién es la empresa que está detrás como responsable de todo esto, es una realidad, ¿no? Nosotros somos, y los próximos días lo veremos ya en todos los lineales de España,
pues la primera botella 100% PET reciclado en aceite de oliva virgen extra es la nuestra. Y somos, afortunadamente, hoy me han comunicado una noticia cuando venía en el AVE de que por fin hemos conseguido una certificación en un mercado tan importante de productos ecológicos como es Taiwán, que además es el más difícil de conseguir ese tipo de certificaciones. Por tanto, sí que estamos muy comprometidos con que se hagan las cosas bien para poder dar respuesta precisamente a los consumidores. ¿Y el sector está preparado, Álvaro? La agricultura ecológica en el olivar precisamente se da en el olivar marginal hasta ahora. Esa es la realidad. El olivar de por sí ya es un cultivo que se da en zonas donde son las tierras más pobres. La zona de campiña hasta ahora eran zonas pues, de otros cultivos, tipo herbáceos y tal. Y el olivar ha ido precisamente bajando en la medida en que ha habido una producción, un consumo mayor y estamos viendo cómo todo el Valle del Guadalquivir se está convirtiendo en un olivar muy competitivo, un olivar de riego, un olivar. Pero el olivar ecológico precisamente pues está donde no se podía hacer otra cosa o era la alternativa menos mala porque se esperaba que al menos hubiera una compensación económica frente a una baja producción por hectárea, ¿no? Yo en las recomendaciones, que después si quieres me gustaría enumerar de algunas que creo que en parte a la Administración habría que pedirle, es que en este impulso, en esta aportación económica que se nos está comentando Diego Cangas sobre el tema de la Unión Europea, pues una parte importante es dotar de infraestructura en el tema de un plan hidrológico suficiente con agua para que en el caso del olivar es el factor limitante. Hoy poder cultivar en ecológico o en convencional el aceite de oliva estamos muy dependientes de la climatología que cada vez más adversa y cada vez es más complicada. Muy bien, muchas gracias. Samuel. Buenos días. Parece que vamos pudiendo ir a los restaurantes ya. Bueno, sí, parece que la normalidad por fin va llegando y volvemos a nuestro trabajo, a nuestro día a día y hacer lo que nos gusta, que es cocinar y bueno, sorprender a nuestros clientes, que es lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y tú lo haces con productos ecológicos, pero cuéntanos un poquito cómo ves este reto para, tú ya lo estás haciendo, pero para gente de tu gremio que lo quiere hacer, si está preparado, qué es lo que hay que hacer para abordar esto con garantía. Bueno, yo, lo primero, muchas gracias por invitarme, ¿no? Es para mí un placer estar sentado en esta mesa defendiendo esto que creo que es tan importante, que es la defensa del producto ecológico. Me siento más a gusto en la cocina que en esta mesa, pero voy a intentar transmitiros un poco mi punto de vista, ¿no? Yo, los cocineros, los amantes de la gastronomía, siempre hemos buscado encontrar allá donde estén aquellos productos que sean realmente notables, excepcionales, capaces de transmitir mensajes, capaces de conectar con el público, capaces de sorprender a nuestro cliente, ¿no? Ya desde el siglo XIII, por la ruta de la seda, se traían especias desde el lejano oriente para completar nuestra despensa. Vasco de Gama hizo aquella ruta de las especias para conectar la India con Portugal. Descubrimos América y trajimos muchos tesoros de allí, pero el mayor tesoro que trajimos fueron esos nuevos alimentos con los que nutrir nuestra despensa. Y esto es algo que no ha parado. Siempre hemos sido exploradores, descubridores de nuevos productos. Siempre hemos tratado de traer lo mejor de allá donde sea. Con la globalización esto ya toma un rumbo todavía más importante, ¿no? O sea, cualquier producto que quisiéramos estaba al alcance de nuestra mano en días desde la otra punta del planeta o en horas prácticamente podía estar servido en nuestra mesa. Como os digo, siempre hemos sido exploradores, pero los exploradores de nuevos productos, hoy en día nos hemos dado cuenta que esos productos, para encontrarlos, ya no hay que cruzar océanos ni cruzar fronteras, ni irnos lejos a buscarlos, porque esos productos fantásticos, sobresalientes, notables y distintos se encuentran en lo que ahora usamos a denominar el kilómetro cero, el producto de proximidad. Aquí es donde están las auténticas joyas gastronómicas. Aquí, allí, allá, o sea, todos tenemos joyas gastronómicas en la puerta de nuestra casa. Esas joyas gastronómicas están preservadas por gente excepcional, que son los productores, esos pequeños productores que han sido capaces de entender una nueva o no tan nueva forma de producir alimentos, de producirlos de una forma en la cual consiguen traer a nuestra mesa
esos productos, la mejor versión de esos productos, ¿no? O sea, porque un tomate no es bueno o malo porque sea de una tipología o sea de otra, o que sea una especie de tomate o sea de otra. Lo que hace realmente que ese tomate sea bueno son las manos de ese productor, ¿no? Ese productor es el que lo mima, el que le da los cuidados necesarios, toda su sabiduría, toda su tradición, todo ese sabor, ¿no?, que hace que ese producto realmente se convierta en un producto excepcional. Y esos productos excepcionales son los que los buscadores de esas joyas gastronómicas, como es mi caso, ¿no?, los cocineros, andamos buscando cada día. Entonces, pues bueno, por supuesto es importantísimo todo el trabajo que se está haciendo. Hay un cambio, ha habido un cambio total. Últimamente, pues la entrega de estas nuevas estrellas Michelin verdes hacia la sostenibilidad está potenciando más todavía el hecho de que más cocineros se sumen a esta ola, ¿no?, de no buscar productos en la otra parte del mundo, sino buscar esos productos donde los tenemos, ¿no?, a mano, en nuestro entorno, esos productos fascinantes. Y bueno, pues por nuestra parte, por la parte de la gastronomía, creo que yo al menos me he dado cuenta que cuando trabajamos de forma conjunta con productores, como es mi caso, ¿no? Yo, en nuestra casa, el pan es algo que le damos mucha importancia. Hemos conectado con un productor local que está aquí ahora aparecerá, si yo hablo por teléfono, que nos provee de unas harinas excepcionales ecológicas, y nos hemos dado cuenta que la complicidad que hemos creado, el trabajo conjunto entre cocinero y productor, funciona muy bien y no suma, sino que multiplica los esfuerzos que hacemos cada uno de forma individual. Entonces, tenéis un problema importante con el tema del producto ecológico, porque tienes que hacerlo llegar al público, y la forma de conectar con el público, hay muchos canales, pero uno de ellos muy bueno y muy importante es el de la restauración, ¿no? Creo que el trabajo conjunto entre productores, entre todo tipo de asociaciones y cocineros, pues es fundamental para que el público tome en cuenta que existe un valor en estos productos, un valor diferencial, una excepcionalidad y unas ventajas que no se encuentran en otro tipo de productos. Con lo cual, pues bueno, encantadísimo de formar parte de ese eslabón, de esa cadena de valor, ¿no?, que creo que es tan importante. Y bueno, y por último, quiero decir que no nos dejemos engañar, que esa hojita verde que engalana todos estos productos tiene que tener un trasfondo no solamente de ecología, sino de excepcionalidad, ¿no? O sea, el cliente al final es muy sabio y sabe diferenciar lo que está bien, lo que está mal. No vale con que consigamos productos ecológicos o que nos escudemos en esa hojita para vender productos. Tenemos que vender productos excepcionales. Tenemos que hacer que ese mercado, porque el cliente es muy difícil de convencer cuando hay una diferencia de precio, tenemos que aportarle una calidad que esté por encima de la media. Tenemos que aportar un valor que esté por encima de la media y tenemos que ser capaces de transmitir ese mensaje más allá de ese sello de calidad, sino que vaya implícito, ¿no?, en el sabor, en la calidad del producto. Diego, tú que llevas mucho tiempo trabajando en este tema, ¿cómo ves el panorama general, la situación que existe a nivel real, productiva, y las posibilidades y problemas que ofrece el plan de acción? Gracias, Ricardo. Gracias a todos por venir. Quería, antes de empezar con la pregunta, ver una sala antes de la pandemia, hoy con este espacio en blanco hubiera sido un fracaso. Hoy es un éxito el que nos hayamos reunido aquí. Así que gracias por la asistencia y gracias a los que están viendo al otro lado. El sector está ahora mismo ante el mayor reto que ha tenido nunca en los últimos 30 años, que podemos hablar de la historia del sector con nombre, como producción ecológica, creo yo. Y lo que ha estado poniendo Diego Cangafano, todos que venimos hablando varias semanas, varios meses, vamos conociendo, pues claro, imaginaros que a un sector que viene en un entorno de crecimiento, un entorno favorable, le insuflas un entorno político favorable, pues yo creo que las pintan calvas en estos momentos. Obviamente, el entorno político no lo es todo,
pero ayuda bastante al funcionamiento de la maquinaria. Con lo cual creo que por lo menos el entorno es muy positivo. La producción ecológica se la ha puesto en el centro de la mesa, en todas las discusiones, para muestra, es decir, creo que no se ha hablado nunca tanto de producción ecológica como se está hablando ahora en plena negociación del plan estratégico de la PAC. Si nos retrotraemos 7 años, estábamos muy contentos nosotros porque se empezó a hablar del greening. Y que en el greening uno de los que iba a entrar directamente eran los ecológicos, pero éramos uno de un montón. Ahora estamos en el centro de la mesa. Eso supone también el estar en el candelero en esta situación no está exento de riesgos que tiene que afrontar el sector, y creo que mis compañeros de mesa lo han puesto de relieve todos y cada uno de ellos, de cómo hacer y cómo dar el verdadero valor y que el consumidor sepa reconocer el verdadero valor que tiene el producto ecológico, porque es verdad también que nos vamos a enfrentar a una marea, es decir, es como si vamos a pintar todo de verde y ahora tiene que destacar el que es más verde, que siempre ha sido el más verde, con lo cual eso lo tenemos que poner encima de la mesa. Pero todo el movimiento que se está dando, es decir, el objetivo del 25%, pues creemos que es muy ambicioso, que hay distintas velocidades, pero que va a ser muy favorable. Obviamente, en una nueva PAC, si tenemos que llegar a eso, la PAC va a tener que reforzar esa faceta. Invertir en promoción y fomento del consumo, hablar como estamos hablando de compras públicas, de los programas de frutas y hortalizas, es verdad que se ha mencionado, y es cierto que la parte de ecológico de ese programa es bastante minoritaria y podría incrementarse. O también la innovación, es decir, destinar un presupuesto de I+D del 30%, pues un avance importantísimo. Con lo cual, creo que tenemos por delante un buen sendero para andar, pero obviamente con los ojos muy abiertos, muy atentos, para en un momento tan crítico y tan delicado no meter la pata, hacer las cosas bien y consolidar la realidad del sector este que ha crecido. Hablaba Diego del 25%. Álvaro, tú como productor, ¿crees que se puede, en vuestro sector en concreto, se puede llegar fácil a ese límite? Sí, como se ha dicho, es un reto difícil. Todo va a venir si realmente está compasado la demanda con la producción. En la medida en que aumente esa demanda de productos ecológicos, pues lógicamente, sin lugar a dudas, se va a dar respuesta. Hasta ahora, para que nos hagamos una idea, en el caso del aceite de oliva, escasamente, tengo aquí datos Nielsen del 2020 cerrado. En España, bueno, pues se consume en aceite de oliva virgen extra prácticamente 120 millones. Estoy hablando de datos Nielsen, fuera de la distribución hay que sumar una cantidad también, pero en ecológico son escasamente 1.400.000 litros de aceite. Y prácticamente el formato que más se vende es precisamente el formato de cristal. Es un formato que transmite, pues, cierto valor añadido, ¿no? Lo que hablábamos también antes de que no llegáramos a banalizar el producto. Entonces, bueno, pues tenemos que encontrar que aumente esta demanda, tenemos que incentivarla, tenemos que saber cómo, vía promoción, comunicación, hacerla, también se ha dicho aquí, democratizar los productos ecológicos, y en esa medida va a ir acompañado. Ahora mismo es un mercado muy pequeño en el sector del aceite de oliva, el que supone sobre el total del consumo, y especialmente en el caso de los vírgenes extra, que es el que realmente se comercializa esta categoría de productos ecológicos, ¿no? ¿Se puede alcanzar ese ritmo de superficie del 25% y que haya un mercado bueno, toda esa producción? El mercado internacional es muy interesante. El mercado internacional está creciendo. Nuestra propia experiencia, pues, así lo viene diciendo. Tenemos mercados como Centroamérica, mercados en Asia concretamente, Japón, son mercados muy interesantes. Mercados que además pagan un diferencial con respecto al consumo nacional aquí en España. Y bueno, todo esto es lo que tendremos que ver. Hay también una parte importante en el tema del olivar ecológico, ¿no?
y es que hace falta contar con toda la cadena. Es decir, tú puedes tener intención de ser cultivar en ecológico, pero tienes que disponer, en el caso nuestro, sí, porque somos cooperativas, de las almazaras que después transformen las aceitunas en aceite de oliva, ¿no? En nuestro caso, ya son 4 las almazaras que tenemos de las 18 que ya están certificadas en poder elaborar, transformar aceite ecológico. Y bueno, pues esto ha sido escasamente, como he dicho antes, 10 años empezamos con la necesidad de que se podía trabajar en el tema ecológico y 5 años en el que ya estamos produciendo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que realmente es posible. Pero quizás si no es como decía también Diego, si no es el 25%, dice, sin hacer absolutamente nada, igual nos quedamos en el 18%. Bueno, en cualquier caso, sería un gran paso el que se estaría dando en el cultivo de productos ecológicos. Raquel, todo el mundo apunta hacia la distribución cuando habla de potenciar ese porcentaje, ¿no?, de que los productores apuesten. La apuesta de Carrefour en este tema es clara, pero el consumidor tiene que estar dispuesto a pagar ese precio extra que pueden tener algunos productos, ¿no? ¿Avalan los datos económicos esta afirmación en las tendencias que estáis viendo, e incluso después, o en si podemos considerarlo post-pandemia, que no es post-pandemia todavía, pero en este periodo después del confinamiento que hubo el año pasado, avalan los datos esa apuesta por los productos ecológicos? Bueno, el 2020 fue un año excepcional para la venta en la distribución, tanto el convencional como el bio, pero el bio evidentemente tuvo un crecimiento. Venimos de crecimientos muy abultados y el año pasado ya fue como el sumum de la fiesta. Este año, por ahora, lo que vemos es que estamos sufriendo un poco más con respecto al año pasado, pero si nos comparamos contra el 2019 también se está ralentizando el crecimiento. Nosotros en Carrefour creemos que el precio ha sido y es un hándicap. Los productos que tienen realmente una buena penetración en el mercado son productos que tienen un precio facial bajo y que además no tienen un diferencial de precio con el convencional demasiado alto, ¿no? Yo creo que a partir de un 20% de diferencial de precio, en función también del precio facial de ese artículo, pues ya nos estamos yendo a un nicho de mercado y ya no puede ser un producto de gran consumo. Entonces, bueno, venimos de crecimientos muy altos, creemos que el precio ha sido y seguirá siendo un hándicap, y con la evolución del mercado, el crecimiento de la oferta, supondrá un crecimiento de la demanda y, por lo tanto, se alisarán un poquito los precios. Nosotros creemos que una de las formas de conseguirlo es empezar a apostar porque alguno de los productos que tenemos en nuestros lineales solo sean ecológicos. Para eso, bueno, pues tenemos un poco todavía el hándicap de tener suficiente volumen de producción, y también, por ejemplo, si nos vamos a la fruta y la verdura, que en algunos productos sí que puede existir el volumen para abastecer todos nuestros supermercados durante todo el año, pues nos encontramos con el hándicap de que tenemos que certificar todas las tiendas una por una, las más de 1000 tiendas, con sus plataformas logísticas. O sea, en realidad también nos vemos con un problema de un proceso administrativo que es arduo, que es poco ágil, y que no solamente vemos ahí el hándicap del precio, sino también cómo conseguir sobrepasar todas estas quizás probablemente necesarias, pero desde nuestro punto de vista, trabas administrativas para que realmente podamos democratizar algún producto en concreto y vayamos a volúmenes realmente fuertes que harían que de facto los precios bajasen. Entonces, bueno, ahí son las varias cuestiones que nos planteamos y que pues, es la problemática de la gran distribución. ¿Me permite, Ricardo? Sí, claro. Una aportación a lo que está diciendo Raquel sobre
a partir de un 20% de diferencia entre un convencional y un ecológico, ya sería más difícil que hubiera un crecimiento de la categoría, digamos, de este tipo de productos, ¿no? También con datos Nielsen 2020 y en el caso del aceite de oliva, el precio medio de un aceite de oliva virgen extra convencional fue de 3,53 y en el ecológico era de 6,60, el 87% más, ¿no? Entonces, como decía antes también, en la medida en que estamos ponderando sobre un formato de cristal que supone en valor el 60%, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, de alguna manera está penalizado, digamos, para que se pueda favorecer un crecimiento, ¿no? Bueno, ya veremos cómo se ajusta, ¿no? Pero efectivamente esto es un freno indiscutible, ¿no? Muy bien. Vamos con Samuel. Cómo me gusta a mí la restauración. Pero yo creo que he conocido en los últimos meses muchas experiencias. El consumidor quiere experiencias y la experiencia de un menú elaborado con producto ecológico y que realmente tú le cuentes a ese comensal esa experiencia de lo que está tomando, tiene que ser un hecho diferencial o puede serlo para tus clientes. ¿Cuál es tu visión y tu experiencia? Nosotros como cocinero, ¿no? Y yo creo que todos los cocineros que se encuentran en el sector, en el perfil en el que estoy yo, al final somos contadores de historias, ¿no? Al final, nuestros platos, nuestras creaciones, nuestras elaboraciones, lo que buscan es comunicar con el cliente, transmitir algo. O sea, no es simplemente el hecho de alimentarnos, el hecho de poner algo en el plato que sirva para llenar nuestro estómago, sino es transmitir, contar una historia, contar que haya algo detrás, algo que nos sirva de amarre, de conexión entre el producto, el porqué, que todo tenga un sentido, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de transmitir lo que en marketing se llama el storytelling, ¿no? Del producto. Entonces, tenemos que ser capaces de transmitir algo con esos platos. Para esto, una herramienta excepcional es partir de siempre. No hay gastronomía si no hay productos. O sea, si no partimos de un buen producto, es imposible, por más técnica que quieras aplicar, por más conocimiento, por más vajilla bonita, por más que quieras hacer, si no partimos de una buena base, de un buen producto, el resto del trabajo no va a llegar a ser excepcional. Entonces, si nos apoyamos en este tipo de productos ecológicos, productos que sean capaces de contar una historia de muchos ámbitos, ¿no? Una historia de ecología, una historia de superación, una historia de vertebración de sociedades, como pasa con las apuestas locales de pequeñas producciones que vertebran esa España despoblada, ¿no? Esos proyectos que realmente son más aventuras que proyectos, ¿no? Esa gente que es capaz de transformar esos productos mediocres, entre comillas, en productos excepcionales. Eso le da un valor al trabajo que viene después excepcional, ¿no? Conseguimos transmitir precisamente lo que vosotros necesitáis, ¿no? Poner en valor esos productos y que ese mensaje consiga calar en la sociedad y consiga calar en el público final, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es ese, ¿no? Buscar esas historias, esos proyectos, esos productos excepcionales, poner obviamente en nuestra mano, nuestra técnica, nuestro saber hacer, pues todo el trabajo del cocinero para que llegue hasta el cliente toda la cadena de valor, ¿no? Desde el principio hasta el final. ¿Y cómo lo perciben los clientes que van a tu casa? Bueno, pues al final... ¿Cuáles son las expresiones? ¿Cuál es el feedback que te dan? Creo que esta pandemia nos ha cambiado a todos un poquito el chip, ¿no? Antes vivíamos una sociedad muy consumista, muy rápida, muy de que... consumíamos de una forma inconsciente muchas cosas y creo que ahora la forma de consumir y principalmente la forma de viajar ha cambiado. Es verdad que vamos a seguir viajando, pero seguramente viajemos menos y de una forma más consciente. Es decir, no viajemos porque es viernes y tengo 3 días libres, sino que viajemos buscando vivir una experiencia. Que nuestro viaje tenga un sentido, que tenga una finalidad, que sea algo más que una foto en Instagram, sino que sea algo que dote de sentido ese desplazamiento, ese viaje, ese esfuerzo económico, esa pérdida o no de tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú a ese cliente, cuando llega a tu casa, le transmites un mensaje con la suficiente fuerza y lo suficientemente diferencial, algo que cuando regresa a su casa
o que dentro de sí mismo puede contar y puede vivir como una experiencia, pues es lo que realmente el cliente valora, ¿no? Por eso todos los apoyos y todo lo que podamos utilizar, todas las herramientas que nos da el producto para transmitir ese mensaje, para nosotros es fantástico, ¿no? Es lo que buscamos. Álvaro, hablabas tú a nivel comercial, nacional e internacional. ¿Qué situación y qué posición tiene el sector del aceite español con los productos ecológicos ahora mismo versus o en contraste con otras producciones y qué posibilidades? Bueno, pues en una producción media de 1.300.000 toneladas, que es lo que produce España, de aceite de oliva en general, pues en ecológica en el último año, 2020, creo que fueron 2019, que es el que tengo, 30.000 toneladas, también es muy pequeña. Las exportaciones, Túnez es un competidor cercano y además de bajísimo precio, es el mayor productor de ecológico de aceite de oliva en el Mediterráneo, porque prácticamente producciones de Túnez que pueden llegar a alcanzar 340.000 toneladas, pues igual te sacan el 30-40% como producto ecológico. Entonces es un gran competidor del mercado nacional. Y bueno, pues como decía antes, hay mercados que especialmente son muy interesantes. Estados Unidos es uno de ellos, lógicamente. Estados Unidos es el tercer mercado consumidor de aceite de oliva después de Italia y España, y también de ecológico. Ya lo hemos visto, que además es uno de los mercados en general, no solamente en aceite, sino de productos ecológicos. Y por tanto sí que hay muchas oportunidades, ¿no? Lo decía antes y lo vuelvo a repetir. Creo que además del mercado nacional, que es un mercado pues quizás interesante, pero desde luego hay un enorme potencial fuera, ¿no? Y también se ha dicho aquí, y yo me gusta tomarlo como quizás una referencia a tener, ¿qué están haciendo? No sé, creo que lo decía Raquel, ¿qué están haciendo Alemania y Francia para ser los mayores consumidores de productos ecológicos en la Unión Europea, ¿no? Y qué debemos nosotros copiar de ellos, ¿no? Para que esto aumente, efectivamente, ¿no? Bueno, pues yo lo de si es posible o no es posible, no es. Creo que sí, que la tendencia es, lo que cuestiono es la velocidad con la que se podrá llevar a cabo, ¿no? Y si realmente el reto fija una fecha y me parece tremendamente ambicioso, ¿no? Pero sí que la tendencia es ascendente, hay un mayor consumo y por supuesto hay mayor demanda y por tanto va a aumentar la producción, va a ir de acorde, ¿no? A la misma. Hablaba también Samuel de lo que aporta a nivel local y en las zonas donde se produce. Diego, vosotros que lleváis mucho tiempo en la promoción y en tratar de predicar sobre este tema en toda España, ¿qué aporta o qué puede aportar esta apuesta por la producción ecológica en la España rural, en las zonas rurales donde se producen estos alimentos? No sé si hay datos de lo que puede aportar en valor económico, en mantenimiento de población. Datos tal cual no hay. Algún estudio parcial que otro, pero no hay, porque es uno de los problemas también del sector, y se avanzan en el plan la necesidad de ir mediante observatorios generando datos y mayor información que corrobore lo que muchas veces de manera empírica vemos. Pero es obvio la vinculación de la producción ecológica con el desarrollo rural. El tamaño medio de las empresas que están en el sector no es un sector de grandes compañías, de grandes empresas. Están entrando las grandes corporaciones alimentarias, de lo cual nos alegramos también, porque este es un sector biodiverso, que ha abierto desde el productor más pequeño a las grandes corporaciones que están entrando, y ha sido un cambio notable. Pero es obvio que es un caldo también de mucha pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa que no se asienta aquí en el corredor de Henares o en los grandes polígonos industriales de las grandes ciudades, sino que se asienta en el medio rural, para que luego sí el producto, pues el consumo sea hecho en las grandes ciudades. Con lo cual, todo este entorno favorable tiene que repercutir en una generación de valor añadido, que además
Lo comentaba Álvaro también, el formato más vendido, en formato cristal, formato de mayor valor añadido, de producto de calidad, que al final repercute en que se quede el producto en el ámbito rural. Estamos hablando de un sector también que datos del Ministerio pues estiman en una creación de un 30% más de empleo. Dato a tener en cuenta también por ahí. Y yo resaltaría también que en esa cifra, por también tocar la parte de la producción, pues si queremos llegar al 25%, estamos en unos 50.000 productores, atendiendo al tamaño medio de las explotaciones, haciendo un poco unas elucubraciones, pues tendríamos que hablar de más de 94.000 productores, con lo cual estaríamos doblando la cifra de los que tendríamos también ahí. Productores que estarían hablando en el sector ecológico y generando. Con lo cual creo que el impacto obviamente es positivo, es una herramienta positiva. Diego Cangafano lo ha mencionado como una de las posibles vías para la contribución al despoblamiento. No es la solución única. Yo lo tengo muy claro que para luchar contra el despoblamiento hay que actuar, pero de manera decidida, hablamos incentivos fiscales, es decir, crear el mayor puerto franco de España que fuese en las zonas rurales, de manera que se anime la inversión ahí, de ecológico, de convencional, de lo que sea. Pero el sector ecológico es un factor que puede contribuir notablemente a esto simplemente por el ámbito en el que está radicado. Como ejemplo, Samuel, estoy viendo a Carlos ahí, digo, también empresas radicadas en el ámbito rural que están funcionando perfectamente. Has mencionado a Diego y aparece ahí en pantalla porque quería hacer algún comentario, Diego. Quería decir una cosa. Sí, quería decir una cosa, Ricardo, y despedirme, porque aquí en Bruselas tengo unas reuniones a las 2 de la tarde. Ya sé, son cosas extrañas en España, pero aquí tengo una reunión en 10 minutos. Quería pasar un mensaje a la gente que me está escuchando sobre el vínculo entre agricultura ecológica y turismo. El otro día me explicaba el presidente de una región de Croacia, una región muy turística, que él quería llegar al 100% de agricultura ecológica en su región, no solamente porque es bueno para la biodiversidad, sino porque los turistas que van a esa región consumen productos ecológicos. Y España recibe 80 millones de turistas al año, en condiciones normales, no digo este año de COVID. Y una parte muy importante de esos turistas son del norte de Europa. Y antes dije que el gasto per cápita en España es 50 euros al año, y entiendo lo que dicen los ponentes, que hay que aumentar ese gasto, pero la media europea son 84 euros por persona y los daneses son 344 euros. Por tanto, no se pongan solamente gafas españolas. Piensen en nuestro país como un destino fabuloso de turistas que piden productos bio. Me gustaría dejarles esa reflexión también para el crecimiento del sector.